familia ignoró mi accidente de coche. Cuando sus cuentas se congelaron, entraron en pánico. Así que lo terminé todo de un plumazo. Hoy, ambos me ruegan perdón. Después de que mi accidente me dejara en la UCI, el chat grupal familiar se inundó de fotos del viaje de spa de mi hermana. Nadie apareció. Días después, todavía con la bata del hospital, abrí mi teléfono para encontrar 64 llamadas perdidas y un mensaje de mi padre. Llámanos ahora, es serio. Eso hice, y es extraño sentir cómo tu existencia se desvanece en una quietud perfecta. Sin gritos ni chirridos de neumáticos, solo cristales rotos y airbags explotando en mi cara. En un momento, estaba pensando en la cena, pollo asado y tacos para llevar. Lo siguiente que recuerdo es estar boca abajo en mi coche, colgando del cinturón de seguridad como una marioneta, mirando a través del parabrisas destrozado una señal de stop que no había visto. Alguien abrió la puerta y me preguntó si podía oírle. Asentí. Una herida cerca de la sien hacía que la sangre me entrara en el ojo, y recuerdo el sabor a metal en la nuca. El resto es borroso. Sirenas, pastillas y olor a yodo. Todo se fundió en una larga mancha gris de tiempo. Cuando desperté por completo, estaba en una habitación de hospital que olía a desinfectante y a aire viciado. Una enfermera me diagnosticó un hombro dislocado, 2 costillas rotas y una conmoción cerebral leve. Leve, fue el término que usaron. Ni siquiera podía sentarme por mí misma, pero era mínimo. Me dijeron que tuve suerte. No me sentía afortunada, me sentía olvidada. Después de ser trasladada de urgencias a una habitación normal, esperé a que mi teléfono se iluminara. Alguien tenía que saberlo. Las noticias corren rápido en las familias, ¿no? Pensé que papá habría recibido una llamada. Tal vez Maya se enteró por alguien. Como mínimo, asumí que mi madre se pondría en contacto. Me equivoqué. Mi teléfono estuvo en la mesita del hospital durante 2 días. Sin vibraciones, sin notificaciones. No lo toqué hasta la segunda noche. Cuando finalmente lo abrí, encontré 27 mensajes sin leer. No de amigos o compañeros de trabajo, sino del chat grupal familiar. Por un loco minuto, creí que lo sabían, que les importaba. La primera foto, de Maya en una bata blanca, sosteniendo una copa de champán en una mano y haciendo el símbolo de la paz con la otra, te golpeaba fuerte. El pie de foto decía, hora del spa, Babi. Le seguía otra imagen suya en una sauna. Luego otra, sushi elegante, uñas pintadas, pies cubiertos de pétalos de rosa y ella sonriendo detrás de una mascarilla de arcilla verde, cada una más despreocupada que la anterior. Mamá comentaba casi todas. ¡Qué mona! Te lo mereces. Te quiero, cariño. Papá enviaba algunos emojis de pulgares arriba. No recibí ni un solo mensaje preguntando dónde estaba. Ni una mención al coche o al accidente. A mí, me quedé mirando la pantalla durante un segundo. Realmente creí que estaba perdiendo la cabeza. Les había contado lo del accidente, ¿no? No lo había hecho. Estaba inconsciente cuando me ingresaron. La enfermera me preguntó si quería avisar a alguien, y me negué. Creo que en el fondo quería ver si se preocupaban sin que se lo pidiera. No lo hicieron. Pasaron 3 días enteros. Las únicas visitas fueron enfermeras y un fisioterapeuta que parecía tener unos 12 años. Seguía animándome a respirar hondo para evitar que mi caja torácica se tensara. Hice lo que me dijo, pero cada respiración se sentía como si alguien me estuviera clavando una palanca debajo de las costillas. Me quedé allí, con esa áspera bata de hospital, herida y sola, reflexionando sobre todas las veces que les había ayudado. Maya llamaba a altas horas de la noche pidiendo dinero. Pagaba en silencio las facturas de la tarjeta de crédito de mamá. La reparación del coche de papá, que cubrí la Navidad pasada porque dijo que andaba mal de dinero. Cada favor, solo por esta vez, nunca dudé. Yo era la responsable, la que arreglaba las cosas. Y ahora, nada. Al 4.º día me dieron el alta, pero me dijeron que no condujera ni trabajara durante al menos una semana. Permanecí en el vestíbulo durante 1 hora, esperando un transporte, porque nadie se ofreció a recogerme. Ni siquiera pregunté. Me fui a casa con la bata del hospital debajo de la sudadera porque no podía levantar el brazo lo suficiente para cambiarme de camisa. Dormí la mayor parte del día. A la mañana siguiente, finalmente volví a activar el timbre del teléfono. 64 llamadas perdidas. Todas en las últimas 48 horas. Un par de Maya y una de mamá. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal. Nuevas historias reales todos los días. No había mensajes de voz, solo un texto en la parte superior de la pantalla que decía: «Papá, llámanos ahora, es serio».
Llamé enseguida. El teléfono ni siquiera sonó una vez antes de que contestara. Su voz sonaba tensa. Había pánico debajo, pero no gritó. Todavía no. Lo que dijo a continuación no tuvo sentido al principio. Algo sobre papeles perdidos. Algo sobre la congelación de la cuenta. No le interrumpí. Le dejé hablar. Mientras escuchaba, tumbada en mi apartamento con la misma bata con la que me habían dado el alta, me di cuenta de algo. Por primera vez en años, necesitaban más de mí que yo de ellos. Y estaba harta de ser la idiota. Cuando finalmente devolví la llamada a mi padre, seguía sentada en la misma silla en la que me había desplomado al volver del hospital. No me había quitado la bata. Me puse una sudadera encima, pero la tela áspera sobre mis costillas seguía doliéndome. El teléfono ni siquiera sonó. Lo cogió inmediatamente, como si lo hubiera estado sosteniendo en la mano, y paseaba en círculos. Su voz sonaba temblorosa, más que enojada. Eso era inusual en él. Dijo que habían estado intentando contactarme durante 2 días. No respondí a eso. Empezó a explicar, o quizás a divagar, sobre el alquiler impago de Maya, su tarjeta de crédito rechazada en un restaurante y su incapacidad para acceder a su cuenta bancaria. Al principio, sospechó que la habían hackeado, pero luego reveló que su tarjeta de respaldo también había sido congelada. La que estaba a mi nombre. Siguió hablando. Mamá quería enviar dinero para las facturas, pero fue rechazado. Su tarjeta de crédito, que también era secundaria de una de las mías, dejó de funcionar durante el proceso de pago. Asumió que era un error hasta que el banco informó de actividad sospechosa. Luego, el pago automático de su factura de teléfono falló. Ahí fue cuando empezó el terror. Sospechaban que me habían hackeado o que había un problema con el banco. Ni siquiera se les pasó por la cabeza la idea de que yo lo hubiera hecho. Me preguntó, casi con cautela, si sabía lo que estaba pasando. No dije nada inmediatamente, simplemente dejé que el silencio cumpliera su propósito. Entonces le expliqué suavemente que yo había congelado todo. Cancelé las tarjetas secundarias, cerré la cuenta de respaldo de Maya y bloqueé todas las transferencias salientes. Pareció asombrado, como si le hubiera tirado un ladrillo por la ventana del salón. Preguntó por qué, así que se lo dije. Le informé que había tenido un accidente de coche hacía 4 días. Volqué el coche, costillas rotas, hombro dislocado, conmoción cerebral. Le dije que había estado en el hospital durante 3 noches y que me había ido sola porque nadie en la familia sabía que estaba allí. Luego le dije que me había hecho estallar. Las fotos del spa, el chat grupal iluminado como un árbol de Navidad con champán, sushi, piedras calientes y baños de pies, mientras yo estaba conectada a una vía intravenosa. Le dije que lo vi todo. Y ninguno de ellos, ni mamá, ni Maya, ni siquiera él, me habían enviado un mensaje para preguntar dónde estaba o por qué no había respondido. No necesitaba un desfile, solo necesitaba que alguien se preocupara. Intentó recuperarse. Respondió que no lo sabían, pero que si lo hubieran sabido, habrían venido. Le pregunté por qué no se preguntaron por qué me había quedado en silencio. ¿Por qué nadie pensó en preguntar? Simplemente dije que no se dieron cuenta porque no les importaba. No de verdad. Ahí fue cuando se puso a la defensiva. Explicó que Maya había estado pasando por muchas cosas últimamente, que mamá estaba estresada y que el fin de semana de spa iba a ayudar a Maya con sus ansiedades. Incluso dijo que yo debería haber hablado. Eso fue todo. Le dije que estaba cansada de ser siempre yo la que tenía que tender la mano. Estaba harta de ser la red de seguridad de la familia. Había pagado el alquiler de Maya 4 veces en 2 años. Ayudé a mamá a consolidar sus deudas. Pagué un gasto médico de papá, por el que nunca me dio las gracias. Y ahora, cuando necesitaba algo, no dinero, no ayuda, solo decencia humana básica, ni siquiera se dieron cuenta de que me había ido. Me preguntó si realmente tenía la intención de abandonar a mi familia. ¿Por esto? Pregunté. No, ya lo he hecho. Dije en voz baja, tumbada en la cama del hospital, mirando las fotos del spa, sabiendo que podía morir y que no se enterarían hasta que mi tarjeta de crédito fuera rechazada en el branch. Luego colgué. Esa noche, abrí mi portátil e inicié sesión en todas las cuentas a las que tenía acceso, las que habían olvidado que había ayudado a configurar para asistencia temporal. Cuentas que nunca volvieron a sus nombres originales. Creé una hoja de cálculo. Procedí línea por línea, facturas de teléfono, servicios de streaming, alquiler, tarjetas de crédito, préstamos universitarios e incluso la membresía del gimnasio de Maya. Todo seguía pasando por mis cuentas. Lo cerré todo. Congelé las tarjetas de crédito.
Cancelé los pagos automáticos. Cambié las contraseñas. Envié solicitudes para que mi nombre fuera eliminado de los contratos de arrendamiento y cuentas compartidas. No estaba enfadada. Era metódica. Quería que todas las puertas estuvieran cerradas y todas las tuberías apagadas. No se lo dije. Solo esperé. El primer mensaje llegó a la mañana siguiente. Maya, en mayúsculas, preguntó por qué su coche no funcionaba. Luego otro. Luego una llamada telefónica. Luego recibí un mensaje de mamá diciendo que su cuenta había sido congelada y preguntando si podía contactar con el banco. Como la última vez, papá envió un mensaje para ver si estaba furiosa y si podíamos hablar. No respondía nada de eso. Esto no era venganza. Esto era la realidad alcanzándoles. Y yo no iba a detenerla. Al final de la semana, todos estaban en una espiral descendente. Maya me llamó 7 veces en un solo día. Envió largos mensajes de voz, cada uno más dramático que el anterior. El primero, desconcertado. El segundo, molesto. Para el tercero, estaba llorando. Ya no podía distinguir si era real o falso. Decía que había sido humillada en su cafetería favorita cuando le rechazaron la tarjeta delante de todos. Luego no pudo usar su cuenta de Uber ni pagar el alquiler. Su casero la amenazó con recargos por demora y el spa le cobró una tarifa de cancelación desorbitada. Escuché cada mensaje sin responder. Mamá envió un mensaje de texto a continuación, diciendo que no entendía por qué su banco actuaba de forma extraña. Luego me preguntó si podía ayudarla a resolver las cosas. Sin disculpas, sin mención del accidente. Ningún, ¿cómo estás? Directamente al problema, como si fuera su representante de atención al cliente. No respondí. Al día siguiente, envió 3 mensajes más, cambiando gradualmente su tono de amable a severo. Mi padre fue el único que intentó sonar sensato. Me volvió a llamar el sábado por la mañana y dejó un mensaje de voz. Dijo que sabía lo infeliz que estaba, pero que congelar todo era una reacción exagerada. Que Maya era un poco descuidada a veces, y que mamá no tenía intención de descuidarme. Argumentó que era injusto por mi parte aislarlos sin previo aviso. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. No lo percibían como que yo recuperaba lo que era mío. Lo veían como una traición. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Maya finalmente llegó a mi apartamento. Llamó al timbre 3 veces. No respondí. Envió un mensaje de texto desde el vestíbulo. Dijo que solo quería hablar. Lo ignoré. 10 minutos después, vi su coche alejarse a través de las persianas. No hubo ningún mensaje después de eso. Buscaba acceso, no un cierre. Quería que su vida se descongelara, no la realidad. El lunes siguiente recibí una llamada del banco. Al parecer, Maya intentó autorizar una compra utilizando la información de mi antigua tarjeta conjunta, que yo había eliminado. Lo marcaron y me preguntaron si quería denunciarlo como intento de fraude. No lo hice, simplemente les indiqué que mantuvieran la congelación y que monitorearan cualquier otro intento de acceso. Hubo silencio durante unos días después de eso. Demasiado silencioso. Luego llegó el mensaje de grupo. Mamá, ¿podemos, por favor, comportarnos como adultos y hablar de esto? No se mencionó lo que hicieron. No se mencionó el hospital. No se reconoció lo mucho que dependían de mí. Solo una educada manipulación emocional con un lazo encima. No respondí. 2 horas más tarde, papá volvió a llamar. Esta vez contesté. No gritó. Fue cuidadoso, como si caminara sobre hielo. Dijo que todos estaban pasando por un momento difícil. Que Maya había estado bajo presión y que mamá simplemente estaba distraída. Mencionó que yo siempre había sido la fuerte de la familia. Necesitaban que volviera a ayudarles. Esa palabra otra vez. Necesitaban. Le dejé hablar durante 5 minutos completos. Creo que sintió que me estaba ablandando. Entonces le hice una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de vosotros hizo algo por mí? Hubo una pausa. Una larga pausa. Luego dijo: así no funcionan las familias. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era una fase. Esto era permanente. Habían usado mi silencio como un cheque en blanco durante demasiado tiempo. Confundieron mi caridad con obligación. Asumieron que la sangre implicaba propiedad. Ya no. No levanté la voz. No amenacé. Simplemente le informé que el apoyo había terminado. Pagaría mis propias facturas y gestionaría mi propia vida. Ellos podían hacer lo mismo. Intentó objetar, pero terminé la llamada antes de que pudiera continuar. No era ira, era claridad, y podía ver claramente cómo empezaba el derrumbe. El servicio telefónico de Maya fue cancelado 3 días después de que yo lo desconectara todo. No lo supe al principio. El silencio en su Instagram fue lo que me alertó. Ni siquiera una historia. Esa chica solía publicar cada vez que estornudaba. Lo comprobé por curiosidad. Su página seguía intacta,
pero todo lo demás había sido borrado. Sin publicaciones, sin fotos de perfil. Luego, 1 hora más tarde, desapareció por completo. Borrada. Esa fue mi primera señal seria de que su idílico mundo de spa se estaba derrumbando. Mamá, mientras tanto, hacía lo que siempre hacía. Fingir. Reanudó el envío de mensajes en el chat grupal, como si nada hubiera pasado. Un pequeño artículo sobre sopas de otoño. ¿Quién recuerda esta canción? Publicó un selfie con una vela de calabaza al fondo, titulado Poniéndome cómoda. Nadie respondió, ni siquiera papá. Luego llegó una carta a mi casa, no un mensaje de texto, ni un correo electrónico, una carta escrita con la perfecta letra cursiva de mi madre. El sobre era grueso, siempre tuvo una afición por el drama. Dentro había una nota escrita a mano de 3 páginas describiendo cómo las cosas se habían vuelto estresantes y cómo esperaba que pudiéramos reunirnos de nuevo como familia. Dijo que estaba orgullosa de mí, que siempre había sido responsable. La clave era que ella y Maya estaban pasando por algo difícil y necesitaban ayuda. Un préstamo temporal hasta que se resolviera el problema de Maya. No se mencionó el accidente, ni disculpas, solo una propuesta. Incluso había adjuntado documentación, una captura de pantalla de la cuenta bancaria de Maya con saldo negativo y un descubierto de $418,72. Un extracto de tarjeta de crédito que mostraba casi $3.000 en artículos de diseño, pagos automáticos y una membresía de spa que aparentemente no había cancelado, y al final de la pila, un contrato. Juro por Dios que redactaron un acuerdo de préstamo, mecanografiado, con condiciones de interés, un plan de pago, espacios para que Maya y yo firmáramos y un lugar para la firma de un testigo. La gente usa esto para protegerse de extraños en los tribunales, y me lo enviaron a mí, la persona que pagó su alquiler 6 veces en silencio. Me senté con esa carta durante mucho tiempo. No solo era arrogante, sino también inquietante, como si hubieran perdido el contacto con la realidad. No respondí. Esa noche, llamaron a mi puerta. No al timbre, sino una llamada de verdad. Eran las 9:30 de la noche, y nadie viene a mi puerta tan tarde. Miré por la mirilla, era Tyler, el ex de Maya. No lo había visto desde su ruptura hacía 2 años. Abrí la puerta y parecía incómodo, como si ya se arrepintiera de estar allí. Dijo que Maya le había dado mi dirección, le había dicho que yo estaba pasando por algo y que necesitaba su ayuda. Dijo que le había pintado una imagen de mí perdiendo la cabeza, aislándolos a todos de la nada y abandonándola. Le pregunté directamente, ¿se está quedando contigo? Negó con la cabeza. Lo había preguntado, y él no era tonto. Luego dijo algo inesperado. Está con tu madre ahora mismo en el sofá, y le están diciendo a la gente que tuviste una crisis. No hable con acento agudo. Él siguió hablando. Dijo que al principio no le creyó, pero cuando escuchó la versión de los hechos que estaba difundiendo, que yo había estallado después de una pequeña pelea familiar y los había aislado porque no podía manejar el estrés, decidió enfrentarme directamente. Así que le conté todo, incluyendo el accidente, el hospital, el silencio, el rastro del dinero y el bloqueo. Escuchó en silencio, sin defenderla, sin excusas para ella. Cuando se fue, asumí que era el final. Pero a la mañana siguiente, me envió una captura de pantalla. Mi madre había escrito una publicación en Facebook, una actualización vaga, con un mensaje claro. Por favor, mantengan a nuestra familia en sus oraciones. Algunas personas atacan cuando están sufriendo. Estamos tratando de mantenernos fuertes en un momento muy difícil. Docenas de comentarios. Enviando amor. Espero que todo esté bien. Eres una madre tan fuerte. Fue entonces cuando realmente me di cuenta. No solo estaban evadiendo la verdad, sino que la estaban reescribiendo activamente. Estaban creando una nueva narrativa en la que yo era inestable, emocional y la antagonista. Ya no podían acceder a mi cartera, así que decidieron atacar mi reputación en su lugar. No me enfadé, me preparé, cogí mi teléfono, abrí la carpeta que había creado después del accidente y añadí más. Capturas de pantalla del chat grupal durante mi estancia en el hospital, llamadas perdidas, la carta, el documento del préstamo, los gastos del spa e incluso la publicación de Facebook. Luego los envié todos, no a Maya, no a mamá, a papá. Sin mensaje ni contexto, solo hechos. Unas horas más tarde, llamó. No respondí. Luego envió un mensaje de texto. No lo sabía. Ahora lo veo. Lo siento, no las defendió. Y fue entonces cuando entendí que el castillo de naipes ya se había derrumbado. Simplemente le di un último empujón.
Después de enviar ese mensaje de texto, papá se quedó en silencio. Sin seguimiento, sin llamadas telefónicas, sin manipulación emocional. Nada, solo esas 6 palabras. No lo sabía. Ahora lo veo. Lo siento. No respondí. Quería creer que significaba algo, que alguien en esa familia finalmente había visto lo que había estado escondiendo todos estos años. Pero no iba a morder el anzuelo. Había visto demasiadas disculpas falsas y promesas a medias que siempre terminaban de la misma manera. Necesitaban algo más. Lo que sucedió a continuación me pilló desprevenida. 2 días después, recibí un correo electrónico del casero de Maya. Era una notificación. Al parecer, mi correo electrónico seguía registrado como su contacto de emergencia. El mensaje era directo: alquiler impago, falta de comunicación y un inminente aviso de desahucio. Se había saltado el último pago y las multas por demora se acumulaban. Intentaron llamar, sin respuesta. Le daban otros 5 días antes de presentar la demanda. Miré la pantalla, recordando todas las veces que había transferido dinero a esa misma oficina. En silencio, automáticamente. Ni siquiera daba las gracias la mitad de las veces. Una vez me envió un mensaje de texto: transferencia hecha, y luego no me habló durante semanas. Había agotado todos sus salvavidas. Más tarde esa noche, Tyler me envió un mensaje de texto de nuevo. Había ido a casa de mamá a recoger algunas de sus pertenencias, que Maya aún tenía. Dijo que parecía desmejorada, con los ojos hinchados y paseando como si no hubiera dormido. Intentó convencerlo de que volviera a hablar conmigo. Dijo que no podía creer que le hiciera esto. Él no picó. Luego dijo algo inesperado. Mamá y Maya habían tenido una pelea a gritos. Maya le reprochó que no arreglara las cosas, y mamá dijo que no estaba hecha de dinero. Tyler dijo que las cosas se pusieron feas, tanto que los vecinos llamaron a la policía. Maya cogió el coche de mamá sin permiso a la mañana siguiente, dejándola tirada. Esa fue la primera grieta real en la armadura de Maya. Se volvió contra la única persona que todavía la apoyaba. Y entonces me di cuenta de algo. No solo estaban asustadas porque el dinero había desaparecido. Estaban aterrorizadas porque toda su dinámica se construía a mi alrededor, soportando la carga en silencio. Y cuando di un paso atrás, no se trataba solo de los gastos, se trataba de identidad. No tenían nada sólido debajo hasta que yo financié el engaño. Asumí que esa sería la gota que colmara el vaso, pero me equivoqué. La gota que colmó el vaso llegó 3 días después. Cuando llegué a casa, encontré un sobre debajo de la puerta. No había sello ni nombre dentro, solo un papel doblado. Lo abrí. Era una sola hoja con una captura de pantalla impresa. Una confirmación de transferencia bancaria de una de las viejas cuentas de Venmo de Maya, a la que olvidé que tenía acceso. Indicaba un intento de transferir $900 de una de mis cuentas bancarias de respaldo, que no había tocado en más de un año. Intentó hacerlo disimuladamente. Lo que no se dio cuenta fue que yo ya había bloqueado esa cuenta días antes. La transferencia falló, pero aún así lo intentó. Buscó, recordó la cuenta e intentó acceder a ella una última vez. Eso fue todo. Ya no había término medio. Ya no había posibilidad de arreglarlo. Fui a la policía a la mañana siguiente. No presenté cargos completos, todavía. Sin embargo, presenté una alerta de fraude y documenté el intento por si acaso. El banco marcó su nombre, dirección, IP y dispositivo. Si lo volvía a intentar, ocurriría automáticamente. No se lo dije a nadie. Simplemente lo dejé ahí, esperando como una trampa, y luego los bloqueé a todos. Teléfono, correo electrónico, redes sociales, chat grupal. Para estar segura, incluso restringí el acceso a cuentas que desconocían. Cerré todas las puertas abiertas. Las consecuencias siguieron desarrollándose por sí solas. Maya perdió su casa. Los servicios públicos de mamá fueron cortados por falta de pago. Su círculo social también empezó a disminuir, probablemente porque estaban cansados del drama. Papá permaneció en silencio. Creo que ahora reconocía las consecuencias de su silencio. Y yo no me regodeé. No sonreí. Simplemente viví tranquila y pacíficamente por primera vez en años. No había teléfono sonando a medianoche, ni alertas bancarias repentinas, ni culpa. Solo silencio. Ellos lo llamaron egoísmo. Yo lo llamé libertad. Los aislé hace 2 meses, sin llamadas, mensajes de texto ni cartas. Simplemente silencio. El tipo de silencio que solía buscar en medio de su ruido. Maya nunca se disculpó, ni por el intento de fraude, ni por las mentiras, ni por evitar el hospital. Lo último que supe es que se estaba quedando con una conocida de la universidad en un pequeño apartamento en el centro. Perdió su coche, perdió su piso.
La mayoría de la gente sobre la que solía publicar ya no está con ella. Resulta que ser la divertida solo te lleva hasta cierto punto cuando ya no puedes pagar las facturas. Mamá sigue fingiendo. Lo sé porque mi prima me reenvió capturas de pantalla de una publicación de grupo en la que volvía a hablar de mí, alguna frase vaga sobre familias dañadas y aprender a perdonar. ¿Perdonar qué? Ser la única persona que finalmente dijo que no. Lo que nunca entendió es que no se trataba de dinero. Se trataba de no ser vista. Yo era su solución, su red de seguridad y su patrocinadora silenciosa, pero nunca una persona, nunca alguien que pensaran que pudiera romperse. Y me derrumbé en silencio, en una cama de hospital sin visitas y con 27 imágenes de spa sin leer. En cuanto a papá, permaneció completamente mudo. Eso fue lo que más me sorprendió. Asumí que intentaría reconstruir algo, solo para sentirse mejor. Pero creo que finalmente entendió lo que significaba que no respondiera a su último mensaje. No era una amenaza, era una declaración final. Me mudé la semana pasada a un nuevo apartamento, con nuevo banco y número de teléfono. No di ninguna dirección de reenvío. Ni siquiera se lo dije a la prima, que intentó mantenerse neutral. No les tengo miedo, pero esta vez no voy a permitir que nadie perturbe mi paz. El viejo Ralph habría dejado la puerta entreabierta por si acaso. El nuevo no. Todavía tengo las capturas de pantalla, la carta y el mensaje de voz de Maya, que sollozaba. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Durante el intento de transferencia de Venmo. No quiero venganza, quiero recordar, porque, como nadie te dirá, romper con tu familia no siempre se siente como un acto noble. Se siente como un duelo, como si estuvieras llorando algo que nunca existió de la forma en que esperabas. Pero cada día, ese dolor se vuelve un poco más silencioso. Cada día, mi teléfono permanece en silencio, y el silencio se siente más como seguridad. Perdieron años creyendo que yo siempre estaría allí, que podían quemar el puente y yo seguiría construyendo otro. Pero finalmente descubrieron lo que ocurre cuando el constructor de puentes se va, llevándose todas las tablas con él. Y yo también aprendí algo. La familia no es la que comparte tu nombre. Es quien aparece cuando tu mundo se derrumba, no cuando se derrumba el suyo. Y que nadie, ni siquiera la sangre, tiene un derecho permanente a tu generosidad si la consideran una mercancía de intercambio. Esto no fue venganza, se trató de supervivencia, y por primera vez en mi vida, estoy realmente viviendo.